canalizar a través del voto en blanco. Me voy a conversar con Julián Zacari, investigador del CONICET, historiador y psicólogo, que es parte de este artículo que está en Infobae. Hola Julián, muy buenos días. Nicolás te está saludando. ¿Qué tal, Nicolás? Buenos días, un gusto en saludarte. Gracias por atendernos. ¿Cuál es tu análisis acerca de por qué se ha dado este voto en blanco tan fuerte en algunas de las elecciones? Bueno, por supuesto hay varios motivos. Lo que es importante entender que es distinta la realidad en cada provincia, ¿no? Hasta ahora, por lo menos en lo que se ha plasmado. En algunas provincias, si bien por ejemplo en La Rioja bajó con respecto a 2019, ¿no? Justo es la excepción. En otras es prácticamente se ha mantenido estable, ¿no? Como puede ser Neuquén y La Pampa, pero en otras ha subido muchísimo. Y esto, en general, lo que indica es cierta apatía, ¿no? Del electorado con respecto a la participación. Algunos tal vez pueden considerar, o subrepticiamente, o lo que están diciendo, de hecho, es que hay cierto descreimiento también en la capacidad de la democracia o de las elecciones en resolver los problemas cotidianos o de lo que se espera. Entonces, bueno, no creen necesario, no creen que valga la pena ir a votar. Esto es un tema importante porque, bueno, uno de los pilares centrales de nuestra sociedad es la democracia. Entonces, si un creciente porcentaje de la población descree la democracia como forma, o las elecciones como forma de resolver los problemas, seguramente esto tenga consecuencias. Y lo interesante es ver qué va a pasar con respecto al futuro, si esto se va a seguir plasmando en otras provincias y se va a plasmar en la elección presidencial de este año, que aparentemente es muy probable que esto se arrastre. Igualmente hay que tener en cuenta que no todo el ausentismo electoral significa lo mismo, siempre responde a las mismas causas. Ya que en cada provincia responde a factores distintos, pero por ejemplo, en la elección pasada, en la de 2021, que también hubo un ausentismo bastante elevado, eso en gran medida parecería estar explicado por dos motivos. Por un lado, por el miedo, que todavía estábamos en pandemia, se estaba saliendo de la pandemia, entonces el miedo a contagiarse, y por otro lado a cierta disconformidad especialmente de las bases electorales del Frente de Todos, ¿no? Que muchos no querían ir a votar a Cambiemos o a la oposición, o están muy desconformes con lo que había sucedido durante el gobierno de Macri, pero tampoco querían ratificar al gobierno porque estaban muy poco satisfechos con el rumbo que estaba tomando. Sí. Cuando en casi todo el país ganó Cambiemos, por ejemplo en las PASO, ya directamente en la general hubo una concurrencia muchísimo mayor y casi todo el voto fue para el Frente de Todos, ¿no? Entonces, porque bueno, muchos sectores leyeron eso como el miedo a la posibilidad de que retorne, que Cambiemos al gobierno. Entonces, bueno, eso es también importante entenderlo. También acá hay una situación donde el país está en muy malas condiciones. Sí. El hartazgo, ¿no? Porque a mí en general la consulta que me hacían era en relación al 2001, ¿no? Que fue el famoso voto bronca, que ganó en muchísimas provincias, que fue importantísimo, que fue, de hecho, en varias fue la opción más elegida. Obviamente con el malestar económico, la mala situación económica, que se traduce en un malestar social significativo, que probablemente de acá a fin de año siga creciendo, eso va a tener una traducción electoral. O sea, por ejemplo, el fenómeno Milei es de alguna manera una consecuencia de esto, ¿no? Es como se le denomina como el candidato antisistema, antipolítica, de la expresión de la bronca, del malestar. Es entendible. Aparte, damos lo siguiente, por ejemplo, durante el gobierno de Macri, 3 de los 4 años del gobierno de Macri cayó la economía y cayó el salario, y aumentó la pobreza. 3 de los 4 años. Y Argentina este año probablemente no vuelva, los salarios vuelvan a caer en términos reales. Y lo más probable es que el año que viene también.
Entonces pensemos, por ejemplo, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, probablemente 2023 y probablemente 2024. 7 años seguidos de caída salarial ininterrumpida, de aumento de la pobreza. Entonces, escúchame, Julián. Es difícil que una sociedad aguante esto y no lo exprese de alguna manera ese malestar. Ahí está. Y eso me parece que es el análisis que tratamos de hacer todos. Por ejemplo, acá en La Rioja, nosotros ha crecido la pobreza y todo lo demás. Sin embargo, el oficialismo acá ganó en estas elecciones, el oficialismo gobernante, que es el gobernador Quintela. Más allá de eso, estamos en un contexto claramente donde la economía está muy pero muy mal. Y muchos coincidimos en lo que plantea Cristina, que la economía, la inflación, no la culpamos o no se la cargamos al gobernador de turno, sino al gobierno nacional. Y ahí va mi pregunta: ¿cómo estás notando vos hoy la sociedad pensando en esa elección donde sí le culpamos al presidente de la economía? Y más allá de culparlo, quiero saber si es que vemos a la hora de votar en el próximo la solución, o notás más una desazón de ni siquiera el que está ni el que puede venir la puede arreglar, estoy enojado con todos. ¿Qué notás vos hoy en la sociedad? Y parecería lo que vos estás señalando, ¿no? Porque si uno considera los principales candidatos, por lo menos a mi entender, parecen del tren fantasma, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que es el espacio de Juntos por el Cambio o Cambiemos, todos prometen ajuste, mayor malestar social, aumento de tarifa, recorte, despido. Eso seguramente se traduzca en represión, agitación social. Bueno, no es muy prometedor lo que están prometiendo, paga la redundancia, lo que promete en la campaña electoral, ya sea de Larreta o de Patricia Bullrich. Del lado de Milei me parece lo mismo. O sea, ningún político, ningún espacio político en este momento promete, o ya sea estar mejor ahora o estar mejor el año que viene o en el futuro. Nadie. Nadie dice el año que viene van a subir los salarios y va a bajar la pobreza, se va a reactivar la economía, va a bajar el desempleo. Eso no lo dice nadie. Eso no lo dice nadie, y nadie lo promete porque saben primero que no es realizable, y a su vez seguramente sepan que va a pasar lo contrario, ¿no? Que va a continuar subiendo la pobreza, van a bajar los salarios, va a subir el desempleo, la economía va a agudizar la recesión. Entonces, la verdad que no es muy atractivo lo que ofrecen. Incluso dentro del Frente de Todos, que al parecer el candidato con mayores chances de liderar el espacio, de ser su representante, es Sergio Massa, que es el actual ministro de Economía. Bueno, eso es lo que están proponiendo desde el lado del peronismo, en el mejor de los casos, es un ajuste viable políticamente, un ajuste en cuotas, un ajuste que no genere un estallido social, pero es un programa muy en línea con los dictados del FMI, ¿no? Que son en general recesivos, castigan a los sectores populares, castigan el consumo, castigan el salario. Bueno, ¿qué es lo que está pasando ahora? ¿No? Entonces, si ningún candidato, y ni hablar Milei todavía es mucho más extremo, o sea, lo que propone Milei me parece que llevaría la pobreza al 90-95% de la sociedad. Entonces, ningún candidato refleja ni un bienestar, todos parecen encaminarse por el camino del ajuste, el deterioro social, la caída de ingresos. Pero, Julián, discúlpame, bueno, ahí Elena te quiere hacer una consulta, y yo también. A ver, vos lo estás planteando desde el lugar, obviamente, de cómo lo voy a recibir yo como ciudadano. Y ¿qué es lo que hoy la sociedad pretende? Que me digan que realmente hace falta un ajuste y que realmente la vamos a pasar mal, que es lo más probable que suceda, o alguien que te mienta y que te diga, mira, no, va a ser color de rosas, cuando en realidad sabemos que hay un déficit, que no se puede aguantar más ya ese déficit que tenemos, ¿no? Sí, a mí el problema no me parece tanto el déficit fiscal. Yo soy economista, me dedico a eso, sí. De hecho me especializo en crisis económicas. A mí no me parece que sea tanto el problema, sino que el verdadero problema para mí, que es el problema histórico que tiene Argentina, y es el gran desencadenante de las crisis y el deterioro económico, es la falta de dólares. Entonces, a vos te faltan dólares, tenés una economía sobresaturada de endeudamiento, encima tenés... ¿Y pero por qué faltan dólares, Julián? Bueno,
son muchos los factores, ¿no? Uno, bueno, el que estaba mencionando es la deuda, ¿no? Se te va muchísimos recursos en pagar deuda. Otro tiene que ver este año puntualmente con la sequía, ¿no? Que te están faltando unos 15.000, 20.000 millones de dólares por la sequía. Pero a su vez Argentina tiene una característica estructural, que es que para crecer demanda muchos dólares. Ese crecimiento tiene que estar financiado por dólares porque necesita muchos insumos, su aparato productivo depende de muchos insumos importados. Entonces, vos podés crecer un año y consumir muchísimos dólares, pero el segundo año es más difícil volver a crecer. Y ya el tercero, el tema que si, como recién mencionaba, vos estás en un periodo de prácticamente 7 años de caída ininterrumpida del salario, vos en un momento solo tenés que cortar y tenés que empezar a mejorar los salarios, tenés que empezar a distribuir y tiene que crecer la economía. El tema es que, ¿cómo creces si te faltan los dólares? Claro, pero entonces, lo que te quería consultar, porque te venía escuchando, es ante el discurso, ¿no?, de cada, en teoría de cada fuerza política, ninguno no habla de ajuste porque, y ahora te lo pregunto a vos como economista, ¿es necesario sí o sí el ajuste o hay alguna alternativa de, digamos, alguna fuerza que todavía no la haya dicho, de que se pueda, digamos, sacar al país adelante sin la necesidad de un ajuste real y severo, que es lo que ninguno quiere, ¿no? Claro, lo que pasa, en este momento la economía está muy golpeada, ¿no? Venimos, por ejemplo, el tramo final del mandato de Macri, que cito, fue un desastre, pero dejó muy débil a la economía argentina, muy escuálida y encima sobreendeudada. Entonces, vos tuviste esas dos grandes dificultades. A eso se sumó, apenas terminó, al poquito tiempo, la pandemia. Sí. Que duró un año y medio, que fue un golpe muy fuerte para la economía. Pensamos que cayó 10%, pero así como cayó Argentina, cayeron todas las economías del mundo. O sea, ningún país del mundo no sintió el efecto de la pandemia. Obvio, claro. Sí. Se empieza a salir de la pandemia y empieza una guerra que vuelve a desestructurar las economías del mundo y especialmente la Argentina, ¿no? Porque uno de los problemas, ¿no?, que también es un problema en todo el mundo, es la falta de energía, la dependencia del petróleo. Bueno, uno de los principales productores de gas y petróleo del mundo entra en guerra, empiezan los boicots, se disparan, ninguna economía aparte se pudo recuperar bien todavía de la pandemia, ¿no? Se siguen con los coletazos y la economía argentina, que ya venía muy castigada de golpe tras golpe, sigue cada vez peor, ¿no? Acá me parece que para hacer una mejora social, primero la sociedad tiene que estar dispuesta a entender dónde estamos parados, qué precios está dispuesta a pagar o no la sociedad. La sociedad estaría, por ejemplo, pregunto, dispuesta a acompañar una ruptura con el FMI, o una sociedad estaría dispuesta a aceptar un default, porque si uno hiciera eso, por ahí se aliviaría, por ejemplo, la cuestión económica, ¿no? La demanda de dólares, o la cuestión, por ejemplo... Pero que quedaríamos aislados del mundo, ¿no?, en default. Bueno, eso es relativo, no sé, o sea, ese es un eufemismo, no sé. En 2001 Argentina declaró el default y durante los próximos 6-7 años no paró de crecer al 9% y comerciaba cada vez con más países y en mayor volumen. ¿No? ¿No? Ese eufemismo se cayó del mundo. Para mí no es sincero, es algo con que buscan asustar, pero no existe. Y bueno, pero ¿por qué ningún gobierno quiere pagar ese o quiere, digamos, llevar adelante ese precio político, digo, cuando costo es, en teoría, en bien de la nación, ¿no? Sí, o sea, si el resultado va a ser bueno, ¿por qué no lo aplican? Claro, porque vos podés pagar el costo político a, qué sé yo, un par de meses, decir, mira, voy a quedar en default y voy a quedar aislado, pero sé que dentro de un año la cosa va a cambiar, lo podés pagar al costo político. Sí, pero aparte de otras cuestiones, por ejemplo, si yo dijera, bueno, tenemos que... subir las retenciones para mejorar la situación fiscal, en vez de echar empleados públicos, echar maestros, médicos, policías. Bueno, la sociedad está dispuesta, porque muchos se alinean inmediatamente con los sectores agroexportadores, con los ojeros. Sí. O, por ejemplo, si uno dice, bueno, vamos a poner un impuesto a las grandes fortunas, ¿no? Enseguida muchos salen a defender, o no, pobres empresarios, pobres Pero pobres empresarios, digo, te hago una consulta porque te escucho, digamos, hablar solamente, digo, de, bueno, que tendría que echar maestros. No, creo que me parece que lo que es la mayoría de la sociedad y sobre todo la sociedad trabajadora, aquellos que no hablamos de grandes fortunas, hablamos de la gente clase media, digamos, aquel que labora muchísimas horas para poder tener una calidad de vida media, se queja no tan solo de digamos, del tema de las exportaciones y más, sino del tema de los programas
sociales, que también sabemos que bancan la política, ¿no? Y que es una manera de bancar la política. Digo, eso no escucho, digamos, no es mucho dinero el que significa tener esos planes de sociales que sabemos que hace 10, 15 años que están y que no han ayudado en nada a la sociedad. ¿No es un ahorro, digo, ahí? Porque escucho hablar de retención. Para usted la solución sería recortar los planes sociales. Una parte, no digo que sea, no vamos a solucionar la economía argentina, digo, pero sino que te escucho solamente digo a lo que tiene que ver con... Bueno, es interesante ver dónde, ¿no? Porque como está diciendo es una situación delicada y, bueno, cada quien, que es un poco de democracia, elegir dónde se van a descargar los costos del ajuste. Bueno, usted lo está señalando en los sectores más débiles, ¿no? ¿Más débiles? Sí, los sectores que cobran los planes sociales no viven. Pero ¿por qué llegamos a que sean débiles, no? Porque si no, no los ayudamos en nada. Eso voy. Eso no, yo creo que bueno, mi opinión es que sí ayudan y ayudan muchísimo. 15 años de un programa social, ¿te parece que es una ayuda a una persona? Sí, pero por supuesto, esto existe en todas partes del mundo, son complementos. Por ejemplo, la UH es una ayuda fundamental de millones de familias. Sí. Y lo que hace es complementar ingresos y hace que las personas vivan con mejor calidad de vida. O, por ejemplo, la tarjeta alimentar, lo que hace que las personas también coman mejor. Yo sé que evidentemente a usted le disgusta, le parece que es incorrecto. No, me parece que eternizar eso es incorrecto. Me parece que eternizar eso es incorrecto. A mí me parece que la gente debería tener la posibilidad de elegir qué comer. No quiere decir que esté bien que exista en Europa, ¿eh? No, pero yo es una, o sea, cuando uno tiene ingresos bajos, por ejemplo, una familia de muy bajos ingresos, si tiene como, por ejemplo, una o dos AUH, bueno, ahí tiene una mejora de esos ingresos y tiene una mejor calidad de vida. O si tiene la tarjeta alimentar, todavía mejor. Entonces, ese ciudadano argentino vive mejor. Y los sectores que reciben eso, insisto, no son sectores acomodados. ¿Cuántos sectores? Bueno, sí, es una discusión más larga, ¿no? Pero los sectores más bajos de la sociedad. Entonces, son mejoras sociales, son mejoras distributivas. Y a mí me parecen que son significativos. Yo personalmente no elegiría descargar los costos de la crisis ni agarrármela con los sectores más débiles. Como le estoy señalando, para mí, si uno quiere hacerle pagar a alguien la salida de la crisis, bueno, a los sectores más acomodados, ¿no? Por ejemplo, la renta extraordinaria, a los ojeros, pero evidentemente a ustedes no les gusta y prefiere a los sectores más pobres. Yo digo que le tenés que sacar a los ojeros, a las grandes fortunas y también a este tipo de planes. No estoy diciendo que no le saques a ellos. No es lo más pobre, del gobierno los hace más pobres. Para mí lo ideal sería que la gente pueda elegir qué quiere comprar, cómo quiere comprar, tener un trabajo y no depender de la UH, sino que cada uno puede elegir qué es lo que quiere hacer con su dinero. Que dependen, o sea, complementa ingresos. No, ¿cómo que complementa? O sea, hay gente que supuestamente come solamente de eso, ¿no? Que ayuda a comer solamente eso. ¿Y de dónde sale ese dinero? Pobreza, lo que pasa, acá se mezclan varias cuestiones. El grueso de los que reciben asistencia social, planes sociales, que incluso le diría, es muchísimo más grande del universo que usted considera. Por ejemplo, yo vivo en Capital Federal, en Buenos Aires, soy dueño de un departamento, está bien ubicado, está bien, y por ejemplo yo tengo los servicios públicos subsidiados. Bueno, eso también es una ayuda social. Claro, que no debería. En todo caso, si vos podés pagar un departamento, digo, por eso te estoy diciendo... No, pero eso por supuesto, pero usted, por ejemplo, no está diciendo, bueno, vamos contra eso, o en Puerto Madero también pasa lo mismo. Te dije en todo, ¿no? En Puerto Madero, no, pero me pareció que su énfasis estaba en los planes sociales que, no, te escuchaba como que solo mencionabas a las personas que laburan y que hacen un esfuerzo para poder tener un estándar de vida y no a todo el resto que hace 15 años son los que más trabajan, no lo estaríamos viendo reflejado. Bueno, usted, mira, yo le invito a que vea a las 6 de la mañana los colectivos, los trenes. Son todos sectores humildes y trabajadores los que están llenos, los trenes y los colectivos. No son de multimillonarios. No, obviamente. Yo también laburo, no soy multimillonario. O sea, laburamos todos. A eso voy, que me parece que y también, y no te escuché hablar del tema del gasto público en sí, ¿no? O sea, yo lo que te preguntaba es porque solamente te escuché mencionar dos sectores que entiendo que tienen que poner y que obviamente para salir adelante del país, porque es el país del que todos estamos viviendo y en el que todos consumimos recursos y demás, pero solamente te escuché esos dos sectores. No escuché hablar del gasto público, porque vos decías como no, solamente el déficit. Bueno, pero precisamente los impuestos que yo estoy señalando, por ejemplo, subir las retenciones, son lo que hacen son las mejoras fiscales. Sí. El impuesto a los sectores más como yo el poder adquisitivo, también mejora la situación fiscal. Y bueno, insisto, a mí me parece que el gran problema no es tanto las finanzas públicas, sino la falta de dólares.
Bueno, Julián, mira, quizás tiene que ver por ahí con las realidades que vivimos, pero creo que por ahí nos pasa a nosotros acá en una provincia tan chica como la nuestra, donde vemos que los sectores sociales, yo tampoco estoy en desacuerdo que se les dé una ayuda, pero por ejemplo veía ayer que salió el informe donde gran parte de esos programas o una parte de esos programas no iban a gente, sino que quedaban en punteros, que es la principal investigación que hay en estos momentos, y cuánta plata quedaba en punteros. O lo que vemos acá en La Rioja, que nosotros seguimos teniendo pobreza, la misma pobreza que teníamos hace 10 años la seguimos teniendo. Ahora, el funcionario, el político que llega a un cargo es multimillonario. Y eso creo que es parte de lo que como la sociedad nos choca, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que todos los demás, los trabajadores, sigamos siendo pobres, mientras el tipo que llega a ser funcionario de un día para el otro se convierte en millonario? ¿Cómo logra eso? Y me parece que es la gran sospecha de corrupción que existe, y por eso ese enojo para con la política, con esta forma de llevar la cosa política, ¿no? De un gasto público que solamente beneficia a una parte. ¿Me entendés a dónde va el enojo? La verdad que, yo ese discurso que usted está presentando es conocido, yo la verdad que no lo comparto, no pienso que así sean las cosas. Es una lectura que evidentemente comparten ahí en el programa. A mí me parece que no es así, no es ni el gasto público, ni los políticos chorros, ni los punteros, eso me parece que no es ni un problema ni una realidad, puede ser muy pequeña en algún que otro caso, pero me parece que se está poniendo el eje en un lugar de existir, que insisto, me parece que no es así, o es muy minúsculo, y no en los grandes problemas, o están eligiendo descargar o castigar, o que los costos de la crisis lo paguen los sectores más bajos, no los más altos, no hacer las preguntas por los verdaderos problemas, porque por ejemplo los noto más indignados con un plan social que, por ejemplo, el megaendeudamiento que hizo Macri con el FMI. No, es que también está mal, es que todo está mal. Yo no te estoy diciendo que no. Están al mismo nivel. No importa, pero está mal. O sea, está mal que una persona hace 15 años que viva de un plan y lo incluya Macri dentro de eso. Está mal lo que hizo Macri, obviamente por algo no volvió a ser elegido. Y está mal que se destine dinero para el clientelismo político. Todo está mal. No puede ser que una persona, no sé cuál es tu pensamiento, obviamente, pero digo que una persona hace 15 años que viva de un programa, de un plan social, ¿no? O sea, pero porque le hace a la dignidad de la persona. ¿Por qué en 15 años no le pueden dar un trabajo digno? A eso es lo que voy. Sí, las personas que tienen un plan no están en blanco, o sea, por eso no tienen trabajo. No, eso es mentira. No, eso es mentira. ¿Cómo que es mentira? ¿Y cómo es? A ver. No, reciben un plan, por ejemplo, la UH. No hablo de la UH, te hablo del progresar, te hablo del potenciar trabajo, de todos esos que en teoría son para personas que... Son distintos. Bueno, lo que pasa es que si estamos mezclando todo... Por eso yo te hablo de trabajo, no te hablo de la UH. La UH es para la persona... pero la UH es un plan social. Sí, también. Pero potenciar trabajo también es un plan social. Sí, claro, por eso. Pero yo le pongo como ejemplo el más grande y el más abarcativo del país. Sí. Después de potenciar el trabajo, todo lo demás, tienen distintas complementaciones y usos sociales. En general, como insisto, por ejemplo, potenciar trabajo, para cobrar eso hay que trabajar. Sí, es un complemento de ingresos, no es para una persona que no trabaja. Es alguien que tiene un bajo salario o está o es contratado por el municipio y gracias a un municipio, por ejemplo, para mejorar la calidad de vida de las personas y tiene un complemento de ingresos a través del potencial trabajo. Eso es apenas pero no es que no trabaja. No, o sea, trabajan y complementan ingresos. Si no, esas personas vivirían peor. Por eso, pero vos no podés vivir complementando 15 años. Eso quiere decir que tu gobierno no te dio acceso a un trabajo digno sin que deje de tener ese aporte. A eso voy. El gobierno tiene que trabajar para eso, para que puedas tener un trabajo digno y no estés dependiendo de eso. Porque lo vemos a la utilización, no sé si es una negación o no, pero la vemos a la utilización política de eso, ¿no? A los punteros que te dicen que si no vas y haces lo que quieras en las marchas, eso es una realidad más allá de que lo discutamos o no, o es lo esencial o no. Es mucho dinero que se va del Estado, mucho dinero que se va del Estado en eso, en ese clientelismo político. Pero bueno, es como... Veo que el eje fuerte es ese para usted el problema. No, pero me parece que el eje tuyo es otro también, es solamente sacarle dinero en teoría a los trabajadores. Con más insistencia. No, Julián, para mí le tienen que sacar a todos. Julián, mira, no nos ningunees con eso porque el sentido... Yo no estoy ninguneando. Sí, me estás diciendo que el eje, si yo te llamo... la entrevista fue por otro sentido, te llamamos para analizar el voto en blanco, por eso... La charla para ese punto. Y bueno,
obvio, pero después la charla fue dando un giro, pero no me ningunees porque decir que tengo, que te llevo solamente para ese lado. El sentido de la conversación era otra, ¿no? Era justamente hablar del voto en blanco y de qué manera, pero bueno, también tenés que aceptar que hay posiciones ante la situación crítica que vive la Argentina y que se puedan conversar, no hace falta ningunear. Pero yo no estoy diciendo que a ver, primero, yo en ningún momento fui respetuoso. Segundo, yo estoy conversando, yo estoy presentando argumentos y estoy ustedes presentan una posición que no son argumentos. ¿Cómo? No, digo, nosotros también presentamos algún argumento. Pero por eso, y la estamos intercambiando, estamos dialogando. No entiendo cuál es el problema, porque le llama la atención. Simplemente enfatizo que me parece que todo el tiempo en su discurso y la manera de identificar los problemas y de la realidad, lo que más les indigna, lo que más les llama la atención y les parece que es el principal problema del país, parecería, por la insistencia que ponen, son los planes sociales. Bueno, y de la misma manera te lo puedo llevar a vos para decirte que vos sos muy insistente y que para vos el único problema que tiene Argentina fue el gobierno de Macri y no culpar a todos los demás gobiernos. Es una manipulación, porque yo nunca dije eso. Sí lo dijiste. Mencioné una larga, yo dije que es un gran problema. Yo mencioné una larga cantidad de problemas, por ejemplo, la falta de dólares permanentes que tiene el país, pero, el impacto de la pandemia. ¿Estos últimos 8 años serían nada más el problema del país? No, pero yo no dije que son los últimos 8 años. Te lo pregunto, por ejemplo, de la falta de dólares. No, pero en el tono no fue, me parece, el correcto. Y la falta de dólares es un problema estructural de larga data y esto yo lo aclaré. Sí. Entonces, me parece que es un problema estructural. Por ejemplo, la dependencia o el vínculo que está teniendo la Argentina con el FMI también es un problema muy importante, muy serio. Y yo lo mencioné y lo ubiqué como uno de los principales problemas. Sí, entonces, totalmente. Que usted me esté señalando una acusación que me parece que es falsa, me parece que no... yo lo que te quiero decir es que no es correcta, no me parece adecuado. Porque vos me acusás, o por lo menos que yo te lo manifesté, de que solamente para mí es el problema los programas. Yo no te dije que sea únicamente los programas sociales, te dije que es también un punto. Su insistencia, nada más. Sí, bueno, como la insistencia tuya para el lado de las grandes empresas, nada más. O sea, a lo que voy es que para mí es todo, cada uno, digamos, como que vos decís apunta a un lado, bueno, vos también apuntás a un sector, no quiere decir que esté bien o mal, ni lo mío ni lo tuyo, ¿no? O sea, cada uno con su postura y es debatible, obviamente. Julián, te agradezco, muchísimas gracias. A mí me gusta intercambiar ideas, está bueno. Por supuesto, siempre enriquece y salir por ahí de intentar ver la realidad de otras personas o otras lecturas. A todos nos enriquece, ojalá a los tres que estamos discutiendo ahora, estamos conversando, y a las personas que nos están escuchando, también les deja alguna reflexión, les haga alguna pregunta, les den más ganas de pensar estos problemas, porque bueno, para transformar el país, para que mejore, depende un poco del compromiso de todos y también cómo entendamos cuáles son los problemas a resolver. Totalmente de acuerdo. Julián, te mando un abrazo, muchas gracias. Un saludo, buenos días. Julián Sicari, investigador del CONICET, historiador y psicólogo, economista también me dijo, que estudia mucho en la economía. Sí, creo que... en la Argentina nos hemos encerrado últimamente en estos dos bandos, como decir, o es culpa del gasto público o es culpa de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Que es tan claro que los dos modelos han fracasado, ¿sí? Los dos modelos han fracasado. El modelo de echarle la culpa únicamente al Fondo Monetario Internacional y el modelo de echarle la culpa únicamente al gasto público. Para salir adelante en el país necesitamos que acerquemos posiciones y que realmente hagamos un mea culpa de las macanas que se han mandado los políticos de uno u otro sector. Si encerrarnos en una idea, seguramente que vamos a seguir en la misma. ¿Sí? Vamos a seguir exactamente la misma. Yo se lo cuestioné, digamos, se lo quise cuestionar y a la vez que él me explique, porque no entiendo, ¿por qué solamente eso nada más? O sea, como que bueno, le sacamos solamente a las grandes empresas, a la gente del campo, que también hay gente que labura, o sea, lo del campo, digamos, si tienen, y muchos de ellos tienen dinero, porque la laburan y van a las 6 de la mañana, 5 de la mañana a laburar, no es que nacieron y heredaron dinero. Entonces, pero no lo mencionaba el tema del gasto público. Entonces, como que no es un problema realmente el gasto público, porque acá nosotros vivimos en una burbuja, ¿viste? Y no es un problema el gasto público que se derroche dinero como si nos sobrara y en realidad no nos está sobrando. Entonces, eso fue lo que, digamos, a mí me hizo ruido. Solamente escuchar que se le tiene que sacar, digamos, dinero a esos dos lugares y el resto que siga como está. 10 de la mañana, 8 minutos, momento de noticias.
Presenta la información Amuncaf. En la Mutual Amuncaf estamos para cuidarte. Por eso te ofrecemos clínica médica.